Ave María Purísima, sin pecado concebido. Muy buenos días, queridos hermanos, queridas familias. Estamos nuevamente con ustedes para compartir y celebrar esta jornada de este domingo, compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra que da vida, la palabra que nos anima, que nos guía en la vida. Y en este mes, comenzando mes de septiembre, mes de la Biblia, que tenemos en la iglesia un mes dedicado para la Biblia. A ver si en este tiempo, si podemos aprovechar y dedicar un tiempito siempre para leer la palabra de Dios, el Evangelio, confiar en Jesús que Él nos dejó esta palabra, esta enseñanza, para que cada uno vayamos conociéndolo más profundamente. Y para conocer a Cristo es a través de la palabra. Como siempre, deseándoles un feliz día, bendecido, que Jesús, el Señor, el resucitado, lo esté abrazando con la gracia de la paz, la salud, bendiciendo el trabajo de ustedes y iluminándolos a través del Espíritu Santo. Como siempre, repasando la semana, el domingo que hemos vivido ya, que hemos celebrado, en donde Jesús le sigue hablando a los discípulos, a la gente que se reunía en torno a Él, en donde Él de vuelta habla muy fuerte con su lenguaje a los fariseos, a los escribas, a los judíos de aquel momento. Nosotros habíamos hecho una pequeña reflexión y hoy también vamos a repasar de esta palabra que Jesús dijo, hipócritas. Tienen cuidado un montón de cosas externas y sin embargo descuidan lo que es más importante, que es la forma en que el hombre debe vivir y comportarse. Cuando Jesús dice hipócritas, es por la forma que ellos preparaban las cosas, el cuidado, el lavado de los vasos, de las manos, porque Jesús iba con sus discípulos, sus apóstoles, y como ellos no hacían de lavarse las manos antes de comer, y esto era lo que los fariseos buscaron para poder tener un motivo para condenar y poner a prueba a Jesús. Pero al final del texto del Evangelio, el domingo pasado, de San Marcos, capítulo 7, del 1 en adelante, en donde Jesús decía, llamando a la gente otra vez y diciendo, escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre lo hace impuro. Impuro es lo que sale del interior de su corazón. Y nombró varios puntos, así como diciendo, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo y el desatino. Todas estas cosas son lo que nosotros como cristianos, como bautizados, tenemos que tratar. Si tenemos esto como ya sin darnos cuenta,
de ser envidioso, orgulloso y que difamamos a los demás, envidiamos a los que demás, las cosas que tienen los otros. Tenemos que rechazar, alejar de nuestra vida, de nuestro corazón, limpiar nuestro corazón para vivir la plenitud del amor. Esta es una catequesis cada vez que nos encontramos para ir descubriendo cosas que hacen bien para la vida, que nos hace crecer como cristianos, como bautizados, y que podemos limpiar nuestra vida. Pero tenemos que dar este paso de reconocer: soy un pecador, necesito limpiarme, necesito salir de esto. ¿Y cómo salgo? Poniendo el esfuerzo, poniendo ganas y confesando todo lo malo que hemos hecho y lo que hay en nosotros. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. No debemos engañarnos a nosotros mismos, porque igual delante de Dios, y Dios lo sabe todo. Como dije, todos estamos invitados a cambiar. El que tiene su negocio, tiene personal, que no lo explote, que no le robe de su salario, que a veces pagan una miseria, son injustos. Y cuando el personal hace algo, todavía tienen el tupé de descontar el día no trabajado. Pero cuando alguien se accidenta en el trabajo, esas cosas, no lo reconocen. Seamos humanos, porque muchos de los que hacen esto van los domingos, los sábados en la iglesia y comulgan como si nada. Entonces, es un momento de hacer un paro y revisar cómo estamos viviendo, cómo nosotros estamos poniendo en práctica lo que Jesús nos dice. Y este domingo vamos a compartir el Evangelio de San Marcos, como siempre, pero del capítulo 7, 31 al 37, que nos dice así: cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron un sordomudo y le pidieron que le impusieran las manos. Jesús lo separó de la multitud y lo llevó aparte. Le puso los dedos en la oreja y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y dijo: Éfeta, que significa ábrate. Y enseguida se abrieron los oídos y se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijera nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban y en el colmo de la admiración decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense en este Evangelio lo que nos presenta en este domingo, en este pasaje en donde nosotros también podemos estar representando, está como este sordomudo. El sordomudo en aquel tiempo, o en la Biblia de este Evangelio, representa a las personas incomunicadas con sus semejantes y especialmente con Dios.
El ser sordo y tener oído cerrado es símbolo de rebeldía, de quien no quiere escuchar a Dios. Y hoy en nuestra sociedad, en nuestro mundo en que vivimos, muchos hermanos están sordos a la escucha, sordos a la palabra de Dios. Están mudos porque tienen miedo de hablar, de decir la palabra a Dios, decir gracias Señor. No quieren escuchar. Y Jesús en este pasaje realiza con el sordo mudo doble gesto. Le toca los oídos para que oiga, la lengua para que pueda hablar, porque dice el Evangelio, se les abrieron los oídos y se les soltó la lengua. Un signo que en el bautismo nosotros, los ministros, los sacerdotes, hacemos este gesto de pedir al Señor que abra los oídos de ese cristiano y que muy pronto pueda proclamar la palabra de Dios. Éfata, ábrete, suéltate. Por eso Jesús transforma nuestra sordera para que podamos oír, podamos escuchar. Por eso hoy necesitamos también en nuestra vida, en nuestro mundo, en nuestra sociedad que estamos viviendo, que nos permita hablar de Dios y escuchar la palabra. Y con este gesto, hoy todavía la sociedad sigue estando sordos, podemos decir, a la voz de Dios. Jesús que atravesaba la región de Tiro y Sidón, se dirige a Galilea, en donde le presentaron a esta persona que no hablaba. Esta dificultad para hablar de Dios siempre es difícil. ¿Por qué? Porque no tenemos la costumbre de hablar de Dios. Hablamos de cualquier otra cosa menos de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, no tengamos el oído cerrado a la palabra de Dios. Tengamos abierto. Así como a veces, fíjense la diferencia que hay, cuando soltamos nuestra lengua para difamar, para insultar, decir cosas que no tenemos que decir, todas esas palabrotas malas y feas, nuestra lengua está suelta, está libre. Pero cuando tenemos que hablar de Dios, muchas personas se quedan trabadas, se quedan paralizadas. ¿Por qué? Porque no lo tienen a Dios en su corazón. Tienen más las cosas del diablo, las cosas malas, cultivan cosas malas en su corazón y por eso no se animan, no pueden. Se sienten incómodos. Y así entramos a formar parte, cuando damos oído a la palabra de Dios, a un pueblo fiel que escucha y que practica la palabra, que valora el esfuerzo de tantos hermanos también, que a veces dejan su trabajo, su tiempo, su descanso, para estar con estos hermanos, para prepararlo, para recibir un sacramento. Por eso, queridos hermanos, les invito que cada vez que compartimos, no solamente
escuchemos, miremos este video que estamos compartiendo con ustedes, sino que también compartan con otros hermanos que no tienen cómo recibir. Usemos estos medios para que la palabra de Dios llegue a nuestros oídos. Aprovechemos la oportunidad de alcanzar a los demás lo que está faltando en el mundo. Como yo estuve hablando el otro día con Padre Andrés, en la misión falta misioneros, falta personas resueltas, disponibles para llevar el Evangelio a los demás. Vivir plenamente nuestra fe, nuestro bautismo, pero también tenemos que ofrecer a Dios nuestras enfermedades. Lo que se leyó en el Evangelio domingo pasado, de todo lo que sale, lo que tenemos de mal y de malo, nuestro interior, y que a veces sale, no es que a veces siempre está saliendo, es una enfermedad. Entonces ofrezcamos a Dios que Él, que es bondadoso, misericordioso, que nos ayude a abandonar todas esas actitudes y abandonémonos nosotros en las manos de Dios, y así podemos vivir con profundidad el amor. Vivir, como dije el otro día, vivir este cielo aquí entre nosotros, vivir este cielo aquí en la tierra. Y la oración en primer lugar para que podamos vencer las situaciones difíciles que nos toca vivir. Las tormentas, las olas que nos suben, pidamos auxilio como pidió Pedro. Señor, sálvame, ayúdame. Y Jesús nos va a tender la mano y nos va a levantar. Así que tengan una jornada bendecida, un fin de semana muy lindo en compartir. Tengan una semana llena de bendiciones, de paz, de alegría. Vivamos con alegría cada día, aún en el dolor. Aún que estemos agobiados, cansados. Demos un tiempito, un ratito para Dios. Porque a veces damos más tiempo a otras cosas que no tienen nada que ver, ¿no?, con nuestra vida, con estupideces. Mucho tiempo a veces perdido sin aprovechar. Y este es el tiempo que podemos aprovechar a juntarnos y leer la Biblia, la palabra de Dios, en el mes de la Biblia. Pidamos a San José, ya que estamos celebrando el año de San José, patrono del mundo, patrono de los hogares, de las familias, que les bendiga, les acompañe y proteja nuestros hogares. María Santísima, que fue la ungida, la elegida por Dios para ser madre de Jesús. Y ella es la que también seguramente sufre y llora como madre por sus hijos rebeldes, por sus hijos que no escuchan. Así pasa hoy en la sociedad, en el mundo, las madres que lloran por sus hijos, que le desobedecen. Y las madres sufren, lloran cuando pasa algo. Roguemos a Dios, pidamos a Dios, confiemos en Él para que nos ayude a seguir adelante, seguir poniendo en práctica lo que vamos aprendiendo de la palabra de Dios. Y digamos siempre: Santa María de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.